Si bien es cierto, Dios tiene poder para ayudarnos a salir de una situación con un chasquido de dedos, también es cierto que la mayoría de las veces Dios nos va a meter en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez y en un proceso en el cual vamos a tener que aprender a vivir de nivel en nivel. Cuando no solamente crees en Dios y no solamente crees que Él tiene poder y autoridad para sacarte de un problema, de en medio de un divorcio, de en medio de la falta de empleo, de en medio de una enfermedad, y sabes en tu corazón que Dios puede hacer el milagro y sacarte de esa condición de dolor y de duelo. Y recibe la bendición y deja lo que te toque, y deja lo que te toque. Quiero comenzar con el mensaje de esta tarde. Estoy en una serie. Cuando todo esto del coronavirus se vino, yo empecé a orar y a decirle: Señor, creo que será necesario predicar un mensaje pertinente. Un mensaje, Señor, que ahora pueda llegar al corazón de las personas en medio de una situación de caos. Y yo conozco a Dios, lo conozco de muchos años, le entregué mi vida. Desde que yo era niño, le entregué mi vida al Señor, desde que yo tenía 12 años. Y a través de estudiar la palabra y a través de leer mucho la Escritura y de una relación con Él, en mis devocionales, en mis oraciones, he conocido a Dios. Y a través de lo que yo leo en la Escritura, me doy cuenta que en varias de las situaciones donde ha habido caos en la tierra, Dios, cuando Él interviene, cuando Él viene a hacer algo y pone su mano en una situación de caos, la mueve del caos al orden. Y he tomado el libro de Nehemías para referencia de esta serie llamada Del caos al orden. Como subtítulo tiene Pasos para salir de una crisis, porque esta no será ni la primera ni la última. Además, hay diferentes tipos de crisis. Ahorita es el coronavirus, en años pasados han sido guerras, pero en lo personal también nosotros pasamos por crisis, o a veces ya estamos en crisis, y lo importante es que sepamos manejarlas. Las crisis no las podemos evitar, pero sí las podemos aprender a manejar. ¿Cómo manejar las crisis? Nehemías está en una situación de caos porque Nabucodonosor había llevado cautivo a la nación de Israel en el año 586 a.C. Había llevado a todos los judíos a Babilonia. Y allá habían pasado ya 70 años. Habían pasado 70 años bajo el dominio de los babilonios, de los medopersas, posteriormente de los griegos, y luego después vinieron los romanos también. Pero la situación es terrible porque cuando Nabucodonosor llega y conquista a la tribu de Judá o al reino de Judá, mejor dicho, destruye toda la ciudad, destruye Jerusalén, destruye los muros, destruye el templo, se lleva todos los artículos del templo a Babilonia, y con ellos se lleva a millones de personas en cautiverio hasta Babilonia. Y Nehemías ahora es copero del rey. Nehemías ahora ya va a empezar un proceso para venir a Jerusalén a reconstruir los muros, a reconstruir el templo y a establecer de nuevo la gloria de la ciudad de Jerusalén que los judíos aman tanto. Y entonces lo que es un caos, Dios va a intervenir a través del liderazgo de Nehemías para convertirlo en orden. Y esto es extraordinario. Déjeme tratar de ir entrando un poco a la palabra. Y la razón por la que le puse como subtítulo Pasos para salir de una crisis es porque yo encuentro a la luz del libro de Nehemías cómo el proceso de orden fue avanzando por diferentes etapas. Si bien es cierto, tiene poder Dios para sacarnos de una situación de crisis en un instante. Si bien es cierto, Dios tiene poder para ayudarnos a salir de una situación con un chasquido de dedos,
también es cierto que la mayoría de las veces Dios nos va a meter en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez y en un proceso en el cual vamos a tener que aprender a vivir de nivel en nivel. Y vamos a tener que aprender a confiar en Dios en cada uno de esos niveles y aprender a construir nuestra vida de un nivel sobre el otro nivel, sobre el otro nivel, e ir avanzando. En el primer capítulo, Nehemías pregunta y dice: ¿cómo está Jerusalén? Le pregunta a su hermano y le dice: cuéntame, ¿cómo está Jerusalén? Las noticias que Nehemías va a recibir son pésimamente malas, porque le dicen: la ciudad está destruida, los muros están derribados, las puertas están quemadas, la situación de Nehemías está pésimamente mal. Y los pocos que quedaron están en gran angustia y en gran quebrantamiento. Lo primero que va a venir al corazón de Nehemías es duelo, es dolor, como ha venido ahora en todas las naciones, duelo y quebrantamiento. Pero Nehemías se va a mover, en el paso número 1, se va a mover del duelo y quebrantamiento a la fe. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a caminar, y tú comienzas a caminar en Dios más allá de tu dolor. Y comienzas a confiar en Dios más allá de las dudas de cuándo todo esto del tema del coronavirus va a pasar y va a desaparecer. Y es cuando empiezas a caminar, a dar el primer paso para empezar a salir del caos al orden. Cuando te sales del duelo, cuando te sales de la oscuridad, del dolor, para empezarte a mover en la luz de la fe. Entonces Nehemías comienza a orar y Nehemías comienza a decir a Dios: Señor, tú eres fuerte y poderoso. Señor, tú le dijiste a Moisés que si por causa de nuestro pecado y nuestra rebeldía nos esparcías por las naciones, tú le dijiste que si nos arrepentíamos, tú nos traerías de regreso a esta tierra. Le dice: por tanto, Señor, te ruego que escuches mi oración. Si yo y mi pueblo hemos pecado. Y ahí Nehemías se está moviendo del duelo. No se quedó Nehemías lamentándose y llorando y quejándose por la condición de Jerusalén. Dio un paso. El primer paso fue moverse del dolor a la fe. El segundo paso que Nehemías da lo encontramos en los primeros versos del capítulo 2, porque ahora Nehemías, sobre la fe que ha tenido en Dios, se va a mover de la fe a un plan estratégico. Ese es ya otro nivel. Cuando no solamente crees en Dios y no solamente crees que Él tiene poder y autoridad para sacarte de un problema, de en medio de un divorcio, de en medio de la falta de empleo, de en medio de una enfermedad, y sabes en tu corazón que Dios puede hacer el milagro y sacarte de esa condición de dolor y de duelo, sino que ahora estableces un paso más arriba, un nivel más arriba, que es el nivel de escribir un plan estratégico, escribir una visión y escribir un proceso por el cual vas a planear de dónde estás a dónde quieres llegar. Y el paso número 3 que me ocupa hoy, que voy a enseñar hoy, se llama: analiza tu realidad presente y haz alianzas estratégicas. Déjeme avanzar un poquito en eso. Esto lo encontramos nosotros en Nehemías capítulo 2, verso 1 al verso 15. Y dice: y 3 días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí, acompañado de varios hombres, y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba yo más caballo que el que iba montado. Salí de noche. Ahora, escuche lo que va a decir Nehemías aquí en este punto. Dice: salí de noche y recorrí la puerta del valle que va a la fuente del dragón. Observe el recorrido de Nehemías. Salí de noche, recorrí la puerta del valle, número 1. Siguiente, dice que va a la puerta del dragón. Siguiente, a la puerta del basurero. Y pude ver que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. Luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey,
pero como mi caballo no podía pasar, subí al torrente y observé la muralla. Aprovechando que era de noche, la rodeé y luego entré por la puerta del valle y después de eso regresé. ¿Qué encontramos aquí? ¿Cuál es la primera cosa que vamos a encontrar? Es a Nehemías haciendo un análisis de su condición presente. Cuidado con eso. Préstame tu corazón, préstame tu mente por un momento, porque en este punto voy a tocar unas cosas que son de suma importancia. Número uno, la fe no es para negar tu realidad. Cuidado. Entendamos que la fe no es para cerrar los ojos y decir todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. La fe no es para negar ninguna de tus realidades. Nehemías lo que va a empezar a hacer es un análisis de esa realidad. Ya hace un recorrido, observa las puertas, las menciona por nombre, habla de las murallas, habla de la condición de la ciudad y dice que hubo un lugar donde ya no pudo ni siquiera seguir a caballo. Era una situación de caos total. Por supuesto que esto va a traer en el corazón de Nehemías más dolor. Él ya había recibido la noticia en Babilonia, pero ahora lo está viendo con sus propios ojos y está viendo esta condición. Y va a hacer un análisis. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante que nosotros hagamos primero un análisis de nuestra propia condición. Tu realidad presente, seguramente al hacerle un análisis no te va a gustar. Primero entiende eso. Tu realidad presente no siempre te va a gustar, porque la fe no es para negar una realidad. La fe es para aprender a vivir a través de ella. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo ora al Señor y dice: 3 veces he orado al Señor y le he pedido que me quite este aguijón de la carne, y Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, la interpretación que se puede hacer directa de eso es decir: Pablo, no voy a sanarte de la enfermedad, no te voy a quitar ese aguijón de la carne, pero te voy a dar gracia para que vivas a través de ella. Entonces tu realidad presente no siempre te va a gustar. Segundo, es mejor analizar y reconocer tu realidad que cerrar los ojos pensando que las cosas no están ahí. Es mejor ser realistas y empezar a hacer números y empezar a checar qué es las cosas que han afectado tu vida. Empezar a describir cada una de ellas y empezar intencionalmente a hacer un análisis. Siguiente, tu realidad presente es tu punto de partida para lo que está por venir. Si no sabes dónde estás parado, quiero imaginar a Nehemías caminando entre los escombros y diciendo y pensando: cuando empiece a juntar a la gente y a movilizarla, toda esta pila de piedras que está aquí estorbando, tenemos que quitarla porque nos va a impedir el paso hacia aquella puerta. Mañana, cuando la gente comience a trabajar, lo primero que voy a hacer es pedirles que saquen toda esa basura afuera de la ciudad, porque ahí vamos a almacenar toda la madera que he traído desde Babilonia. No se puede construir un muro sobre escombros. Repito, no se puede construir un nuevo edificio sobre los escombros de un edificio viejo y derribado. No se puede construir un nuevo futuro si no haces un análisis de tu situación presente para tomarlo como punto de partida y decir: mañana, inmediatamente, lo que voy a hacer a primera hora es comenzar a hacer esto. No es fácil.
Hace unos años yo decidí, tenía un sobrepeso tremendo, todavía, ¿verdad? Cargo con bastantes libras de más, pero tenía un sobrepeso tremendo, 245 libras, venía cargando. Oiga, ya usaba pantalón talla 40 y apenas justamente alcanzaba a cerrar. Las rodillas me dolían y todo eso empezó a causar en mí caos. Y en algún punto dije, se acabó, es necesario modificar mi dieta, modificar mi estilo de vida. Y oí un hermano aquí de la iglesia una historia de él, y él me enseñó una fotografía de cuando él era más joven, cómo él estaba gordo, ¿verdad? No voy a decir quién es porque se llama Sergio. Y Sergio platica y dice que un día él entró a una dinámica en la que siempre, en lugar de comer 2 platos de comida, comía solamente uno. Y yo dije, yo voy a hacer lo que Sergio hizo. A partir de hoy yo voy a empezar a modificar la cantidad de alimento que voy a comer y me voy a limitar a un solo plato. No importa si todavía tengo hambre, si la comida está muy rica, si me invitaron en una casa, si es gratis o lo que sea. Un solo plato, por ahí voy a comenzar. Y luego comencé a eliminar grasas y comencé a eliminar harina. Y luego lo más duro fue comenzar a hacer ejercicio y comenzar a subirme a la caminadora. A mí me molesta tanto, así es que mejor empecé a salir a la calle. Y ahí iba este gordito corriendo, ¿verdad? Y no aguantaba nomás que media cuadra para cuando me faltaba el aire. Pero cada día le añadía una cuadra más, le añadía un espacio más, le añadía un poco más de velocidad, le añadía una caminata de subida. Y entonces empezó el proceso a través del cual ya tenía un punto de partida. Luego regresaba a la casa, me pesaba en esa mugrosa báscula. Yo pensaba, todavía pienso que no me quiere. Pienso que está descalibrada, ¿verdad? Y me subía yo a la báscula y luego decía, wow, hoy bajé 2 libras. Y entonces yo me animaba y decía, wow, gloria a Dios, hay que seguir trabajando. Y luego trabajaba, pasaba un día, 2 días, 3 días y luego regresaba, me volvía a subir a la báscula, 2 libras, pero ahora para arriba. No es fácil entrar al proceso de salir del caos al orden. Y luego me dolían tanto las piernas, me dolía el cuerpo, todo me dolía. Tuve que empezar a buscar videos en YouTube para técnicas para correr un poco mejor, porque me dolía la planta de los pies, me empezó a doler aquí donde está el tendón de Aquiles, las rodillas, bueno, hasta el acta de nacimiento me dolía. Duelen los procesos para salir del caos al orden. No es fácil. La verdad es que quisiéramos de la noche a la mañana perder 40 libras de peso. Sí. Luego llegaba a la casa y entonces mi esposa hacía desayuno, yo me hacía desayuno y luego estaba la tentación de mire, mi desayuno, le voy a dar mi secreto, mi desayuno favorito aquí en China. Yo he estado en varios países y en ningún lugar lo voy a cambiar, seguirá siendo mi desayuno favorito: frijoles con huevos estrellados. Yo soy una persona a lo mejor muy simple, pero mi desayuno favorito. Pero si a eso le añade usted 4 o 5 tortillas de harina, gruesas, delgaditas no, porque no tienen chiste, entonces me va a hacer inmensamente feliz. Pero entonces dije, pero es que si me puedo comer los frijoles y el huevo, pero si me como esas tortillas, y entonces decía, pero es que están bien ricas. Y me acordaba del dolor de las piernas, del de las rodillas, del tendón de Aquiles, del de las plantas, y aquella falta de aire que mientras iba corriendo decía, no. El proceso de transformación cuesta y duele, no es fácil, no lo es.
Y todo comienza con reconocer dónde estamos parados. ¿Qué hay ahorita alrededor del mundo? Cientos de miles de personas infectadas con coronavirus. ¿Qué hay ahorita alrededor del mundo? Miles y miles de personas muriendo. Miraba yo hoy un video. Mire, la verdad me cuesta mucho a mí ver esa clase de videos. Y parece ser que era en Ecuador, donde algunas personas están quemando los cuerpos vivos ahí en las calles. Yo no sé si ese video es viejo o es de este tiempo, pero lo que sí sé que es trágico ver esas imágenes. Y miré ese video donde una persona anda caminando y literalmente brincando cuerpos embolsados en esas bolsas negras, y camina de una habitación a la otra y son cuerpos y cuerpos y cuerpos. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Nos puede gustar o no. La realidad que estamos viviendo ahora es que nos tienen en cuarentena, que estamos encerrados en nuestras casas y que este lugar está completamente vacío hoy. No hay personas acá. Habemos solamente 4 personas en este lugar en esta tarde, y esta es nuestra realidad. Pero sobre esta realidad tenemos que aprender a construir nuestro futuro. Y Nehemías lo sabe, por eso comienza a caminar los muros, por eso comienza a caminar de aquí para allá y dice: esto tiene que cambiar mañana, esto lo tenemos que mover de aquí, aquí vamos a poner material nuevo. Y entonces Nehemías comienza a ver su vida no como está, sino como va a estar. Y Nehemías comienza a analizar su situación presente, porque a partir de eso va a comenzar la reconstrucción. Siguiente, tu realidad presente puede ser un gran problema y al mismo tiempo una oportunidad para aprender de los errores del pasado, reorganizarte, levantar la cabeza y mostrar tu fe y el material con el que estás hecho. Tu realidad presente, hoy esta realidad encontró a miles y millones de personas alrededor del mundo con carros hermosísimos, nuevos del año. Aquí en los Estados Unidos es tan fácil ir y sacar un carro nuevo del año. Esta realidad encontró a muchas personas con tarjetas de crédito a los topes máximos. Esta realidad encontró a muchísimas personas con deudas que hoy los tienen contra la pared. Esa realidad ahora va a ser una gran oportunidad. Yo pienso que nunca hemos tenido una mejor oportunidad para aprender de nuestros errores que hoy. Pienso que jamás en la vida hemos tenido un mejor tiempo para cambiar hábitos, conducta, carácter, adoración, liderazgo que el que tenemos hoy. Yo pienso que por muchos años la iglesia no va a volver a ser la misma. Creo que por muchos años los negocios no van a volver a ser los mismos y los gobiernos no van a volver a ser los mismos, porque ahora es el mejor tiempo para aprender de nuestros errores, para corregir nuestra vida. Por eso digo que el análisis de la realidad presente es nuestra más grande oportunidad para aprender de los errores del pasado. Y luego ahora comenzar a reorganizarnos, levantar la cabeza. Dice la Escritura: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Este es el mejor tiempo para demostrar la fe que tantas veces gritamos en nuestras congregaciones: amén. Este es el mejor tiempo para demostrarle al mundo que cuando venimos a la iglesia y cantamos y decimos: hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, que ahora va a ser cierto. Ahora es el momento en que podemos demostrar nuestra fe en medio de nuestra realidad, cuando cantamos: el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Este es el mejor tiempo en que la iglesia tiene que resurgir con su alabanza, con su gozo, con su cántico. Y este es el mejor tiempo en medio de esta realidad para decir: ok, ahora es el momento en que Dios quiere que yo reorganice mi vida, ponga las piezas de fe en el lugar donde hoy las necesito tener y comenzar a confiar en el Señor. Siguiente,
Analizar tu realidad presente te va a ayudar a compararla con lo que habías planeado y hacer los ajustes pertinentes. Ahora, Nehemías allá en Babilonia hizo el plan. El rey le preguntó: ¿y cuánto tiempo necesitas? Pues voy a necesitar tanto tiempo. Nehemías le dice al rey: voy a necesitar que me des cartas para que me den madera para reconstruir el templo, para reconstruir las puertas y reconstruir la casa donde voy a vivir. Nehemías hace números y dice: voy a necesitar tantos 2x4, tantos 2x6, voy a necesitar tantos metros cúbicos de madera, voy a necesitar este número de vigas, voy a necesitar tantos clavos, voy a necesitar esto. Y Nehemías hace la lista y todo está planeado, pero está planeado desde Babilonia. Allá es donde Nehemías hizo la lista de artículos, pero ahora va a venir y se va a dar cuenta de la realidad. Y se va a dar cuenta que quizás va a tener que hacerle ajustes a aquello que planeó allá y que estaba bien en el papel, y que ahora le toca reorganizar y le toca volver a revisarlo. Por eso, hacer un análisis de la realidad presente necesita también, para compararse con lo que habías planeado, y hacer esos ajustes que sean necesarios. Siguiente es analizar tu realidad presente. Te ayuda a determinar lo que sí tienes y a no enfocarte en lo que no tienes. La mayoría de las veces todos caemos en una especie de juego en la cual nos enfocamos más en las cosas que nos provocan dolor y tristeza, en lugar de pensar en las cosas que estamos bendecidos. Cuando yo doy consejería, sobre todo consejería matrimonial, y siento al hombre y a la mujer delante de mí, frente a mi escritorio, una de las primeras preguntas que voy a hacer es: ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Qué sucede? ¿Qué está mal en su matrimonio? La respuesta casi siempre es la misma: todo está mal. Casi siempre él o ella o ambos dirán: todo está mal. Mi trabajo como consejero es sentarme con ellos y empezar a hacer un análisis de su vida, y empezar a desglosar pedazo a pedazo. Comienzo desde su infancia, comienzo desde sus padres, comienzo desde aquellas cosas que los formaron y que los trajeron a su vida presente, para tratar de identificar verdaderamente el problema. Porque en medio de una crisis donde una pareja ya está pensando en el divorcio o en la separación, lo que ellos miran es: todo está mal. Y mi trabajo es ayudar a separar, porque cuando usted va a un doctor, cuando tú vas a un doctor y tú llevas un dolor de estómago, tú no sabes si lo que está doliendo es una úlcera estomacal, o quizás se pierde el dolor por un dolor ahí a lo mejor en el hígado, o se pierde el dolor y no sabes si es la vesícula o si es un problema en el páncreas. No lo sabes, porque todo lo que sientes es un dolor. Y el estómago tiene muchísimos elementos. Hay varios órganos alrededor del estómago, ¿verdad? Pero tú no llegas al doctor y le dices: ay, doctor, tengo cáncer, ¿verdad? No lo haces. Tú no llegas con el doctor y le dices: fíjese, doctor, que me duele mucho el páncreas, o traigo un problema aquí en el riñón. No, tú lo que traes es un dolor. Entonces el doctor comienza a probar y comienza a tocar los órganos. Él sabe dónde están y comienza a identificar el problema. Y ahí cuando te duele, ya el doctor ha aislado el problema, y entonces no es todo el organismo el que está dañado, es una pequeña parte. Lo mismo pasa en los matrimonios. Cuando un matrimonio está experimentando crisis y problemas, casi siempre parece que todo está mal,
pero a veces puede ser un problema de comunicación, a veces puede ser un problema de administración de dinero, a veces puede ser un problema de hábitos inapropiados en uno o en el otro. Y entonces mi trabajo es ayudarlos a separar y a decir, ok, este es el área en la que vamos a comenzar a trabajar. Y entonces les asigno un número de tareas, cosas que tienen que hacer para corregir esa área, porque no es cierto que todo está mal. Analizar tu realidad presente te ayuda a determinar lo que sí tienes para que no te tengas que enfocar en lo que no tienes. Esto es de suma importancia entenderlo. ¿Por qué? Porque no todo está mal. Tenemos que aprender a admirar, a honrar y a respetar las cosas que sí tenemos, y no perdernos en la oscuridad de un pensamiento de que todo está mal alrededor de nuestra vida. Número 2, así que el primer punto que he tratado es: analiza tu realidad presente. El segundo paso es: haz alianzas estratégicas. El propósito de este mensaje es doble: enseñarte a hacer un análisis de tu condición, de tu situación presente, y por otro lado, comenzar a hacer alianzas estratégicas. Ambas cosas es el paso número 3, porque después de eso va a empezar ya el proceso de reconstrucción. Va a irse al siguiente nivel. Alianzas estratégicas son esas personas que Dios pone alrededor de tu vida en determinadas circunstancias. Tener alianzas estratégicas es entender y reconocer que no todos alrededor de tu vida tienen el mismo nivel de influencia, ni que tú tienes influencia en la vida de las personas en el mismo nivel. No es el mismo nivel de vida de influencia que yo tengo en mi equipo de líderes en la iglesia que el nivel de influencia que yo tengo en la comunidad. Son círculos completamente diferentes con diferentes niveles de influencia. Y Dios, en su tremenda e inmensa y maravillosa sabiduría, puso en nosotros diferentes niveles de influencia. Mira, en Nehemías capítulo 2 verso 12 dice lo siguiente. Dice Nehemías: me levanté por la noche y salí acompañado de varios hombres, sin que nadie más supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos a Nehemías con un número de personas en las que él confiaba más. Es el primer círculo de influencia que Nehemías tiene, es este grupo de hombres. Si Nehemías no hubiera confiado en la manera que confiaba en este número de hombres, no se los hubiera llevado. Verso 16 dice: y los oficiales, fíjate, acá hablan de un número de hombres, y ahora va a hablar de otro círculo. Los oficiales no supieron a dónde había ido ni qué había hecho, porque a nadie le había dicho nada. Y luego el otro círculo dice: ni al pueblo. Y un círculo más añade Nehemías: ni a los sacerdotes. Y añade otro círculo más: ni a las gentes de importancia, a la gente importante, le dije. Ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supe lo que yo traía en mi mente. ¿Qué nos habla acá? Nos habla de un número de círculos alrededor de la vida en la cual nos vamos rodeando, y Dios va enriqueciendo nuestra vida con ese número de personas cerca de nosotros. Yo quiero hablarte de 3 círculos que tenemos que aprender a la hora de hacer alianzas estratégicas. El primer círculo son las personas más cercanas y las personas más apegadas a ti. Son aquellas personas que confías en ellos de una manera en que no confiarías en los demás. Esto no debe de ser ofensivo para nadie. Los pastores
Siempre nos están acusando de que tenemos personas preferidas, ¿verdad? Dice, oh, es que son su círculo de personas más preferidas. Bueno, creo que lo mismo decían de Jesús. Cuando encontramos a Jesús en su ministerio, Jesús tenía 12 discípulos que era su círculo más cercano a él. Y dentro de ese círculo más cercano de Jesús, había 3 que eran más apegados a Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Con ellos 3 subió al monte de la transfiguración, pero no se llevó al resto de los discípulos. Encontramos a Jesús trabajando con diferentes personas de diferentes niveles de influencia. Tanto era así que Juan era el que se recostaba en el pecho del maestro. Ese nivel de relación y confianza había desarrollado Jesús con ese núcleo, con ese grupo cercano. Ahora, quiero aclarar, ningún círculo es mejor o superior a los otros. Solamente tienen diferentes roles y tienen diferentes funciones. Entendamos eso. Ningún círculo es especial o tiene más cualidades o es más importante que el otro. Simple y sencillamente son roles diferentes que Dios ha puesto alrededor de tu vida. Lo que hacen estos círculos de influencia alrededor, estas alianzas estratégicas, es empoderarte para un crecimiento sostenido y para que salgas del caos al orden, apoyado en un grupo de personas. Porque en esto no hay llaneros solitarios. Tenemos que entender que somos seres sociales y que dependemos siempre unos de otros. Las alianzas estratégicas siempre tendrán la forma de personas muy, muy cercanas a ti. ¿Quiénes forman este círculo más cercano alrededor de tu vida? Son personas que te aman. Son personas que se preocupan por ti. Son personas de buen juicio. Son personas honestas. Son personas transparentes. Son propositivas. Nunca, y voy a repetirlo, nunca metas en ese círculo, primer círculo de influencia, a personas negativas en tu vida. Nunca pongas en ese círculo cerca de tu vida personas que siempre están contradiciendo tus planes, tus sueños. Aquellos que decimos en México te dan el avionazo y tú estás soñando y estás pensando en hacer cosas y de repente esas personas son especialistas en darte el bajón. A esas personas, con esas personas tienes que mantener una distancia. Quizás no te puedes deshacer de ellos porque a lo mejor muchas veces pueden ser parte de tu propia familia, pero si tú observas que estas personas lo que hacen es robarte la energía, robarte la visión, robarte los sueños, entonces tienes que establecer una distancia y decir: no puedo tener a este número de personas cerca de mí porque me van a robar la pasión que Dios me ha dado para salir adelante. Y si tú tienes dentro de ese círculo, quiero poner un ejemplo. Si tú te estás divorciando y tú tienes dentro de ese círculo de amigos, de este círculo de influencia, amigos que te dicen: pues ¿sabes qué? Para que se le quite a tu esposo, para que se le quite a tu esposa, ¿sabes qué? Vámonos de parranda y nos conseguimos otras mujeres por allá. Esas personas tienes que sacarlas de ese círculo de influencia, tienes que moverlas al otro, al más amplio, ahí donde no puedan influenciar tu vida y que te puedan llevar al caos en lugar de llevarte al orden. Tenemos que aprender a ser más selectivos en las personas con las que nos relacionamos en ese primer círculo de influencia. Estas personas tienen que ser personas humildes, tienen que ser personas dispuestas a aprender, personas leales y personas que cuando te miren caído te van a levantar. Hace muchos años, mi hermano y yo teníamos un negocio allá en la ciudad de Chihuahua, en México. Las cosas fueron mal.
El gobierno cerró la calle porque estaban metiendo agua y drenaje y por mucho tiempo dejaron esas zanjas ahí abiertas y entonces meses y meses y meses y meses y meses tras meses pasaron y ya entonces nuestro negocio comenzó a caer, comenzamos a caer a no poder pagar nuestras deudas. Y entonces aquella situación ya era fuera de control. Los proveedores que nos surtían productos comenzaron a llegar. Mi hermano se había venido a los Estados Unidos para ayudar con esta situación. Y yo recuerdo que cuando las cosas ya estaban mal y mis proveedores comenzaron a decir que iban a demandarnos y que nos iban a llevar a la corte. Entonces yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Esta situación no puede seguir así, será necesario irme a trabajar. Y me vine a trabajar a los Estados Unidos por unos meses. Y gracias a Dios mi hermano Noé y su esposa me ayudaron de una manera increíble. Estoy bien agradecido con ellos. Pero después de unos meses yo ya no aguantaba estando lejos de mi familia. Después de 3 meses decidí regresar y dije, se acabó, no hay más que hacer. Yo ya estoy desesperado y no puedo estar lejos de mi esposa y de mis hijos. Y entonces regresé y le dije a mi esposa, yo me voy a ir, vamos a tener que vender todo lo que tengamos para terminar de pagar las deudas y volver a comenzar. Así que llegué de regreso a casa y empezamos a buscar las cosas que podíamos vender y vendimos nuestro último carro. Fui y hablé con el último proveedor y le dije que yo ya no tenía más dinero para vender, para pagarle, y que ya no tenía más cosas para vender, que lo único que tenía era ese carro. Le dije, yo no tengo ya más que hacer, por favor, acepta mi carro. Y él fue muy bueno conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay una persona que puede quedarse con tu carro. Y a partir de eso comenzó otro caos en nuestra vida. Porque ahora no solamente ya no teníamos negocio, sino que ya no tenía trabajo, ya no tenía carro. Teníamos a nuestros hijos en escuela privada y nos quedaba bastante lejos. Entonces yo recuerdo que a partir de ese momento ya estábamos totalmente quebrantados. Yo agarraba a mis hijos temprano en la mañana y me iba a la escuela en autobús y me iba a llevarlos al autobús, y el autobús se paraba lejos todavía de donde estaba la escuela de mi hijo, varias cuadras de distancia, y entonces yo tenía que ir caminando con mi hijo para llevarlo hasta la escuela y luego regresar otra vez caminando, volver a tomar un autobús de regreso para regresar a casa. Fue un tiempo de prueba, fue un tiempo difícil. Un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Este negocio ya no tiene nada, hemos fracasado. Y le dije, voy a cerrarlo y mañana mismo me voy a ir a buscar trabajo. Ese día caí de rodillas delante de Dios en el centro de lo que había sido mi negocio. Y le dije al Señor, como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ahí de rodillas yo recuerdo, en ese piso duro le dije al Señor, gracias, porque de aquí pude sostener a mi familia todos estos años, pude construir o terminar esta casa en donde estamos viviendo, Señor, porque de aquí nos diste un par de propiedades y porque de aquí, Señor, mi familia se alimentó por estos años, pero es tiempo de cerrar. Hice la oración, cerré la puerta, me fui a la casa y le dije a mi esposa, mañana salgo a buscar trabajo. Eran las 2 de la mañana y yo desperté y traía en mi corazón muchísima necesidad, muchísima carga. Me fui a la sala de la casa a orar un momento y a buscar al Señor y empecé agarré mi Biblia y yo trataba de encontrar un pasaje que me ayudara y no encontraba nada. Le iba dando vueltas y un libro y otro libro y buscando aquí, buscando allá y no había ninguna palabra. Solamente había confusión y oraba y le decía, Señor, yo necesito que me hables, y Dios no me hablaba. Ya estaba desesperado y entonces agarré la Biblia
y solamente la abrí por la pasta, y yo había escrito una frase que un predicador había dicho ahí, la escribí y decía esta frase: el éxito es la capacidad de superar el fracaso. Esa era la palabra que yo estaba esperando. Y al siguiente día me levanté y le dije a mi esposa: voy a abrir el negocio de nuevo. Me dijo: pero no tenemos mercancía, no tenemos dinero, tus proveedores ya no te van a querer vender mercancía. Mis proveedores nos querían mucho, habíamos tenido un trabajo muy bueno con ellos, y empezaron a llegar todos los días a decirme: Jonathan, queremos apoyarte, queremos entregarte otra vez mercancía para que tu negocio se levante. Y les dije: no quiero nada de mercancía, porque no quiero deudas otra vez en mi vida. Pero Jonathan, ¿cómo te vas a levantar si no tienes mercancía? No vas a poder vender, y si no puedes vender, no te vas a poder recuperar de esa situación. Les dije: lo siento mucho, señores, los que les pueda comprar de contado, eso les compraré, pero jamás volveré a meterme en una situación de deuda. Comenzó el negocio a prosperar, pero todavía no teníamos carro, todavía estábamos en esa condición bien deprimente. Un día llegó un amigo mío, era cliente, y él era amigo, había sido amigo de mi hermano por muchos años. Se llama Noé, le decíamos el Chato. Y el Chato me llevaba sus carros a reparar. Yo teníamos una refaccionaria, una tienda de autopartes y un taller mecánico. Y el Chato me llevaba sus carros a reparar y a servicio y a mantenimiento todo el tiempo. Y ese día el Chato llegó y él traía las llaves, unas llaves en su mano. Y agarró las llaves y las levantó así en el mostrador. Yo estaba de aquel lado y me dijo: Jonathan, yo sé que estás pasando tiempos muy difíciles en tu vida. Sé que tu familia no tiene que moverse, sé que no tienes carro, pero a partir de ahora ya tienes carro. Y agarró las llaves y me las puso en el mostrador. Y Dios me estaba mostrando su fidelidad en medio de ese momento, en medio de esa situación. Y sacó de la bolsa el título del carro, lo firmó y me lo dio y me dijo: este es tu carro a partir de ahora, págamelo cuando puedas, como puedas y si puedes. Esas fueron las palabras más o menos que el Chato me dijo en ese momento. Y me dijo: Jonathan, yo quiero bendecir tu vida, Dios ha bendecido la mía. Son ese tipo de personas las que Dios pone alrededor de tu vida. Son ese número selecto de personas que Dios pone alrededor de ti, que son leales, que son fieles, que cuando te miran caído, no te miran a la distancia y te dicen: yo sabía que tarde o temprano ibas a caer, sino que están ahí para levantarte, se quedan llorando contigo, se quedan sufriendo contigo y te ayudan a levantarte cuando más fracasado y débil te encuentras. Es el primer círculo de personas que Dios pone alrededor de tu vida. La mayoría de las veces los puedes contar solamente con los dedos de una mano, y si eres afortunado los contarás con los dedos de dos manos. Muchos de ellos en el camino te demostrarán lo contrario. Muchos de ellos en el camino pensaste que eran de ese círculo selecto, pero empezarán a alejarse, empezarán a encontrar en ti los errores, los defectos que como ser humano tienes, y en lugar de demostrar su integridad y su fidelidad, hablarán a espaldas de tu vida, te apuñalarán por la espalda, y a ellos tendrás que aprender a sacarlos de ese círculo selecto y moverlos al siguiente, al otro nivel, porque también ellos contaminan tu vida. Pero en ese círculo Dios siempre pone gente hermosa, preciosa, que de tiempo en tiempo te llamarán, no para pedirte algo, sino para solamente saber cómo están. Que esas personas Dios las pondrá alrededor de tu vida en este tiempo en el que a lo mejor pierdes el trabajo, o a lo mejor te quitan horas, o a lo mejor te quitan el carro porque no lo puedes seguir pagando, y aparecerá ese amigo, esa familia, esa persona cerca de ti que te dirá: yo te voy a ayudar en medio de esta situación. Aquí está, tengo un carro que no estoy usando, úsalo en lo que te recuperas. Y la misma lealtad que tú esperas de ellos, tendrás que aprender a tener hacia ellos el día de mañana.
Este grupo muy selecto son aquellas personas que oran contigo cuando estás llorando, pero que también ríen contigo cuando estás riendo. Son aquellas personas que en medio de una situación financiera siempre tienen a veces la taza de café servida para ayudarte en medio de una situación difícil. Son aquellos que se convierten en tu consejero espiritual, aquel al cual puedes recurrir y decirle: ora por mí, por favor, porque no puedo más. Hace unos meses pasé una situación bien difícil y yo tuve que llamarle a un compañero de ministerio, a un amigo, y decirle: ¿sabes qué? Ora por mí, estoy pasando por un tiempo difícil. Ora por mí. Ayúdame. No puedo caminar en esto solo. Necesito a alguien que está orando por mí. Me está queriendo pegar depresión, me está queriendo pegar ansiedad. Necesito un compañero que esté pendiente de mí. Yo recuerdo, recibí varias llamadas después de eso. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Me recomendó un libro. Quiero que leas este libro. Son esos amigos, son ese grupo de personas que Dios pone alrededor de ti para decirte: estas son las personas que he proveído para que salgas del caos, para que salgas del desorden. El segundo círculo lo forman personas que tienen corazón para ayudarte, pero que no los conoces bien, o que quizás cuando los conociste bien te diste cuenta que no eran los que pensaste que podían ser. El siguiente círculo, ahora no estoy diciendo que debes de desechar, estoy diciendo que son diferentes personas que tienen diferente influencia en tu vida y que tú tienes diferente influencia en la vida de ellos. Los del círculo más cercano te escuchan, te siguen, te admiran posiblemente. Los del siguiente círculo es posible que nada más digan: oh, ya, me cae bien el tipo, es buena onda, la paso bien con él y me gustan algunas de sus cosas, pero no tienen eso que tienen ese grupo selecto. Y a veces esos que están en el siguiente círculo con el tiempo van a ir demostrando lealtad y fidelidad y entrarán al primer círculo, aquel número de personas cerquitas de ti. Los del primer círculo, Jesús le pudo decir a Pedro: apártate de mí, Satanás. Wow. A los del primer círculo, Jesús les llamó la atención de una manera impresionante, tremendamente dura. Jesús les podía hablar a ellos directamente, sin rodeos. Pero había otro círculo al que Jesús solamente tenía que ministrarles. Había ese otro círculo. Yo no estoy hablando de preferencias, estoy hablando de funciones. En ese otro círculo hay personas maravillosas y extraordinarias también, que tú puedes apoyarte en ellos, que tú puedes movilizarlos, que tú puedes decirles: necesitamos hacer esto, y comienzas a trabajar con ellos y a organizarlos y comienzas a formar equipos de trabajo. Alrededor de ese segundo círculo también hay personas que son ese apoyo general que necesitas, ese apoyo que Dios puso también en tu vida, pero que los puso a una distancia un poco más lejana para darte tiempo para conocer su corazón, conocer su lealtad, conocer su integridad. Cuando yo quiero conocer la integridad de muchas personas, solamente tengo que observar en algunos detalles. Quiero ver su constancia en los servicios, quiero ver su constancia en las juntas de liderazgo. Voy a estar observando su participación en la toma de decisiones. Voy a estar observando. Luego voy a encontrar muchas personas que solamente están buscando en una iglesia y buscando en otra. Solamente voy a encontrar personas que les gusta venir a escuchar la predicación, pero que también le coquetean así con el ojito a otra iglesia, o le coquetean con el ojito a otros pastores. Y no estoy hablando con celo, estoy hablando de seguridad, estoy hablando de lealtad,
Estoy hablando de aquellas personas que Dios puso alrededor de la iglesia, que aprenden a ser fieles a lo que Dios te dio como pastor, a lo que Dios te dio en tu liderazgo. Es ese otro grupo de personas que son compañeros de trabajo, miembros de una iglesia, quizás son tus vecinos, quizás son amigos conocidos, pero no amigos íntimos, no amigos cercanos. Luego viene el tercer círculo de influencia en esas alianzas estratégicas, que son personas que quieren ser parte de tu vida, pero que están todavía más lejanas. A ellos si no los conoces, no sabes nada de ellos. Sabes que existen o no. Y a esas personas también Dios las puso alrededor de ti. En la mayoría de las veces los puso ahí para que tú seas de bendición a ellos. La mayoría de las veces Dios te los puso ahí para que tú seas generoso financieramente con ellos, para que tú entregues tus dones, tus talentos a ellos y los ayudes a desarrollarse, los ayudes a crecer. Son las personas que Dios puso también en la comunidad. Ese círculo es la comunidad, la región de las 4 esquinas, en las cuales a partir de ahora, después de que hayamos nosotros reconstruido la iglesia, tendremos que salir a decirle a esa comunidad: señores, aquí estamos para ayudarte. Autoridades, aquí está nuestro equipo de líderes, nuestro equipo de jóvenes. Queremos ayudar y queremos ser parte de las soluciones y de la reconstrucción de esta comunidad y de este país. Esas son las alianzas que tenemos que aprender a formar y a reconstruir para nosotros poder salir de una situación de caos a una situación de orden. Alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas ayudan mucho también a la comunicación. Las alianzas estratégicas nos ayudan a una comunicación estratégica. Como dije, no hay comunicación secreta, pero sí hay comunicación privilegiada. Los del primer círculo te ayudarán a construir proyectos y planes. Te ayudarán con ideas, te ayudarán con finanzas, te ayudarán corrigiendo tus ideas, te ayudarán pudiendo hablarte a tu vida de tus errores, te ayudarán. Y no toda la comunicación se maneja al mismo tiempo para todos los círculos de influencia que Dios te ha dado. No toda. Tienes que aprender que a veces la información tiene que ser filtrada y procesada. Por eso es que Nehemías lo dice. Y cuando dice: ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supo lo que hice. Cuando regresé, les dije: ya vieron lo mal que estamos. Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense. Vamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Y aquí quiero terminar mi enseñanza en esta noche. Nehemías no solamente ha tenido un grupo de apoyo para analizar la situación, sino que ahora la comunicación que había retenido ya es capaz de presentarla. Ya se puede parar frente al pueblo, frente a los sacerdotes, frente a los oficiales y decirles: señores, la ciudad está tremendamente destruida. La ciudad necesita ser reconstruida. Y les dice: vamos, anímense, vamos a levantar las murallas de Jerusalén. No es que Nehemías estaba haciendo cosas en secreto con el primer círculo. No es que Nehemías tenía sus preferencias como muchos dicen que tenemos los pastores. No, son ese grupo de personas con las que trabajamos, hacemos proyectos, hacemos planes, me ayudan con mis errores y me dicen: pastor, estás equivocado en esto y en esto. Son ese grupo de personas con las que trabajo, armamos proyectos, armamos planes en la iglesia, y entonces me puedo parar de acá detrás de este púlpito para decirle a la iglesia: esto es lo que vamos a hacer por los siguientes 5 años.